Buenas. Bien, esta es la unidad 6, políticas públicas en las infraestructuras de acceso documental. Y vamos a tratar que sea una clase corta, ya que no va a haber evaluación sobre esta clase. La idea es que esto les permita pensar esta intersección entre políticas públicas, bibliotecas y lo que nosotros vemos en la cátedra, que son estas infraestructuras de acceso documental, cómo se configuran. Eso incluye clasificaciones, ubicaciones en la estantería, colecciones en general, catalogación, clasificación, repositorios. Y lo primero que nos vamos a preguntar, ¿qué es lo que es esto de una política pública? ¿Sí? Como ciudadanos todos deberíamos saber lo que es una política pública, pero en la práctica me he encontrado que hay muy poca gente que lo tiene claro qué es lo que es. ¿Sí? Y acá esta definición, que es un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno en respuesta a los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. ¿Sí? Esto que se ve como una cosa bastante amplia en cuanto a objetivos, decisiones y acciones, ¿sí? Esto es lo que constituye una política pública. Y hay que pensar también que la ausencia de decisiones, acciones y objetivos también es una política pública. O sea, cuando el Estado decide no hacer nada ante determinado sector o ante determinado problema, eso también es una política pública. ¿Sí? No está incluido aquí claramente en esta fuente bibliográfica, pero es considerado como también una acción de gobierno. O sea, la inacción ante ciertas situaciones también es considerada una política pública. Y acá esta otra indicación de agregar valor desde el Estado, desde el gobierno, ¿sí? Esto también es un concepto muy interesante, en la que se reconoce que el Estado genera valor, ¿sí? Genera valor a través de sus organizaciones, a través de políticas públicas. Van a ver que en el aula virtual les he subido esta bibliografía, esta guía de planificación y seguimiento de gestión de políticas públicas. Acá van a tener la definición y esta idea de agregar valor. También este gráfico está tomado de ese manual, ¿sí? Y acá vemos que hay como 4 espacios, 4 cuadrantes en este gráfico. Toda la parte de la izquierda es del sector público y la otra parte es la sociedad. Y acá están pensadas las políticas públicas, ¿sí? Desde acciones que se llevan a cabo, operaciones en los términos de este gráfico, donde se genera algún producto. Ese producto, ahí podemos ver, pueden ser bienes, pueden ser servicios, pueden ser transferencias, pueden ser regulaciones, ¿sí? Que después tienen un resultado determinado y un impacto en la sociedad o determinados actores sociales. ¿Sí? Entonces, para pensar estas operaciones que van a ser las acciones que va a llevar adelante un gobierno a través de o agentes públicos o agentes privados a veces también, necesitamos insumos, o sea, recursos en otros términos, ¿sí? Y para crear estos productos, servicios o regulaciones. Entonces vamos a ver el ámbito de las bibliotecas y acá nos encontramos con un cuadro bastante complejo, porque por lo general no hay una política bibliotecaria en sí, sino que las bibliotecas son un campo que está en muchos lugares. ¿Sí? Hay muchísimas organizaciones que tienen bibliotecas y existen también las bibliotecas que son organizaciones en sí, como es el caso de las bibliotecas populares, que son asociaciones civiles, o Biblioteca Nacional, por ejemplo, que es una biblioteca que depende directamente de Secretaría de Cultura. Entonces vamos a ver que las políticas públicas y las bibliotecas, si esa intersección, acá vamos a encontrar diferentes ejes.
atravesadas las bibliotecas por políticas culturales. Ahí entra, por ejemplo, la ley del libro, todo lo que tiene que ver con publicaciones, fomento a publicaciones, fomento también del sector audiovisual, lo que se conocen generalmente como las industrias culturales, ¿sí? Todos aquellos que producen algún tipo de producto entendido como cultural. Después están también todas las políticas de propiedad intelectual que van a limitar el acceso a esos bienes culturales o van a permitir el acceso, en el caso del acceso abierto o en el caso de las normativas que afectan, por ejemplo, a los usuarios ciegos, para los cuales existen excepciones de la ley de propiedad intelectual. Después, en el amplio campo de las políticas educativas, vamos a encontrar también políticas que tienen resultados o impactos en el campo de las bibliotecas que se desempeñan en el sector educativo. Y también ahí se van a definir políticas que a veces irradian hacia otros sectores, por ejemplo, bibliotecas públicas o bibliotecas populares, que trabajan conjuntamente con el sector educativo. Después, en el ámbito de las bibliotecas universitarias y las bibliotecas de institutos de investigación o institutos tecnológicos, como son, por ejemplo, el INTA y el INTI, ahí vamos a tener de lleno estas políticas en ciencia y tecnología que también van a tener efectos, y después vamos a ver ejemplos de esto, efectos muy claros y muy precisos en el ámbito de las bibliotecas. En cuanto a patrimonio, nuestro país tiene legislación que en parte se puede aplicar también a las colecciones documentales, generalmente de carácter histórico, y también si trabajamos en el ámbito público, también hay normativas que resguardecen, que protegen lo que es el patrimonio público. En el ámbito privado, también todas las políticas, todas las normativas que tienen que ver con la sociedad civil y tienen que ver también con todo lo que es patrimonio, ¿no? Todo lo que son todo lo que es la propiedad privada, por ejemplo, las posibilidades de aceptar donaciones o de aceptar transferencias o recibir bienes que vienen en préstamo por un tiempo, por ejemplo, todo lo que se puede exhibir, todo eso está abarcado por estas políticas, por leyes, por normativas, por diferentes tipos de acciones. Y finalmente también tenemos las políticas implementadas por organismos públicos, y ahí concretamente podemos hablar de organismos públicos o bibliotecas importantes del Estado, Biblioteca Nacional, el CONICET, la CONAVIP y un montón de otros organismos públicos que pueden llegar a tener su propia política dirigida al sector bibliotecario. Vamos a ver algunos ejemplos acá, ¿sí? Estos son los 4 ejemplos que vamos a ver para ver cómo esto funciona en la práctica. Y el primer ejemplo que vamos a ver es la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, no en toda su política, que es muy interesante y merece un abordaje un poco más completo y profundo, pero acá vamos a ver solamente sus políticas de normalización de datos bibliográficos. ¿Sí? Y entonces acá lo interesante es que la Biblioteca Nacional hace 2 décadas atrás implementó los encuentros nacionales de catalogadores. Ahora, este año vamos a tener el 10º encuentro nacional de catalogadores. Estos encuentros se realizan cada 2 años y han servido como un espacio de encuentro, de intercambio, de presentación, de registro de qué se debate entre todos aquellos que están vinculados con la construcción de infraestructuras documentales y infraestructuras de acceso documental. Eso incluye colecciones físicas, incluye archivos, incluye colecciones digitales, incluye todos aquellos aspectos que tienen que ver con generar acceso, ¿sí? Clasificación, catalogación, metadatos.
Después también vemos que la Biblioteca Nacional Mariano Moreno ha llevado adelante en los últimos 20 años una serie de acciones para normalizar sus propios catálogos, su propia colección, y muchos de estos productos después lo ha puesto el público, ¿sí? Ahí está el escritorio de procesos técnicos, por ejemplo, donde es un espacio, una intranet, nació como intranet para la propia Biblioteca Nacional y después se abrió también a otros catalogadores y ahí es muy interesante porque están todos los documentos normativos que usa la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y también que se sugieren al resto de la comunidad bibliotecaria de nuestro país. El catálogo de la Biblioteca Nacional también tiene un servidor Z3950, ahí veo un error en la presentación, no es 3050, sino 3950, y que permite a las bibliotecas descargar esos registros e incorporarlos a sus propios catálogos. Entonces se ofrece una catalogación de buena calidad para que lo reutilizan otras bibliotecas. Y finalmente, el catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno también aporta a generar uniformidad en lo que son los puntos de acceso, sobre todo en cuanto a nombres de personas y denominaciones de entidades corporativas, ¿sí? Y ahí la Biblioteca Nacional Mariano Moreno ha tomado contacto con otras organizaciones, con otros equipos de trabajo que han generado esta normalización en sus propios territorios, ¿sí? Entonces sepan que ahí también pueden establecer ustedes como bibliotecarios lazos con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno si realizan un trabajo de normalización de autores locales, por ejemplo. Otro espacio es el de la CONEAU. Esto es importante para las bibliotecas universitarias, ¿sí? La CONEAU es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que se crea con la Ley de Educación Superior en los 90. Y la CONEAU ha sido muy, muy importante para las bibliotecas universitarias porque antes de eso no había ninguna mención a las bibliotecas en el ámbito de la educación superior. A partir de la CONEAU y a partir de las acciones de evaluación de las organizaciones que se desempeñan en la educación superior, claramente universidades, institutos universitarios, pero también institutos terciarios, uno de los elementos en los que se fija la CONEAU son las bibliotecas, ¿sí? Ahí van a encontrar también en el aula virtual algún documento vinculado con cómo aborda la CONEAU la evaluación de las bibliotecas universitarias. Y entonces, las reglas son aquellas: contar con personal bibliotecario profesional. Muchas universidades que no contaban con bibliotecarios profesionales han tenido que tomar personal profesional para adecuarse a estas normativas de la CONEAU. Utilizar sistemas de gestión bibliotecarios profesionales. A partir de la CONEAU hubo un antes y un después en cuanto a la implementación del sistema integrado de gestión bibliotecaria. Antes de eso, muchas bibliotecas universitarias no contaban con estos sistemas. Se evalúa también el espacio físico y el equipamiento, ¿sí? Cuánto la universidad, cuánto espacio le asigna a la biblioteca, cuántos espacios de lectura y trabajo tienen las bibliotecas universitarias, de acuerdo a su población de estudiantes, y si tienen el equipamiento adecuado para una biblioteca universitaria. También se insiste que reciban un presupuesto, ¿sí? Que haya cierta forma de prever qué es lo que van a gastar y que ese presupuesto tenga algún tipo de, de periodicidad y de actualización. Y después, en la medida que las instituciones universitarias generan políticas institucionales sobre sus bibliotecas. ¿Sí? Todo esto son ya políticas institucionales para con las bibliotecas universitarias. Y les cuento por experiencia propia que más de un decano, a partir de la CONEAU, descubrió que había una biblioteca en su facultad. Vamos a ver el tercer ejemplo,
Es la ley 26899, ¿sí? Que crea el Sistema Nacional de Repositorios Digitales Institucionales, ¿sí? Esta ley es muy importante, es muy interesante, la van a seguir viendo en la carrera, porque establece la obligación de poner en acceso abierto todos aquellos resultados de investigaciones que han sido total o parcialmente financiados con fondos públicos. Y esto obliga a todas las organizaciones del sistema científico, tecnológico y universitario, incluyendo el universitario, a crear estos repositorios institucionales, ¿sí? Adherirse al sistema, subir todas sus producciones, eso incluyen las tesis y los trabajos finales de grado, los datos primarios de investigación, una serie de cuestiones que tienen que ver con la investigación científica y con el desarrollo tecnológico. Y entonces también se establecen estas directrices del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, la tienen en el aula virtual, que normalizan de cómo se van a cargar los metadatos. Y ahí van a ver que a través de esas directrices también se promueve la implementación de políticas de personal profesional bibliotecario. ¿Por qué? Porque son metadatos que nosotros los bibliotecarios comprendemos, entendemos y sabemos cómo manejarlos. Y finalmente, el cuarto ejemplo que voy a dar es la política de democratización de la cultura que lleva adelante la CONABIP, la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, ¿sí? Y específicamente lo que ha sido el proyecto de DigiBP. El DigiBP es un software que es el sistema COA, pero a la CONABIP en su momento no le gustó el nombre de COA, y entonces lo cambiaron a DigiBP. El DigiBP se implementa dentro de un programa más grande que es el Plan de Inclusión Digital. Y ese plan incluyó la provisión de equipamiento informático, ¿sí? La CONABI puso plata para que las bibliotecas puedan comprar computadoras. Esto que les dije, la implementación del software DigiBP, que lo hostea la CONABIP en servidores de CONABIP. O sea, las bibliotecas populares no tienen que pagar nada para tener un sistema de gestión bibliotecario profesional y tener su catálogo en línea. También se financió la conexión a Internet, todo el equipamiento necesario para conectarse a Internet y descuentos o servicio gratuito para todas las bibliotecas populares a nivel nacional en su conexión a Internet. También para que las bibliotecas populares puedan dar Wi-Fi a sus comunidades, para que el que se tenga que conectar a Internet lo pueda hacer en una biblioteca popular. Con el DigiBP, con los catálogos en el DigiBP, hubo también toda una serie de planes de capacitación y se construyó también el catálogo colectivo de CONABIP y de todas las bibliotecas populares del país. Vamos a ver ahora de modo de ejemplo, de modo de ejercitación, ¿sí? Piensen una política internacional que son los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, de las Naciones Unidas, ¿sí? Nosotros ahí podemos observar que dentro de estos objetivos existen líneas de financiamiento a los que se puede acceder, ¿sí? Sobre todo a nivel internacional, porque actualmente a nivel nacional no existen líneas de financiamiento para aquellas organizaciones que realicen actividades en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Uno le puede encontrar sus críticas a esto, ¿sí? Sin embargo, acá lo vamos a ver en su faz de política pública y cómo podemos integrar a una biblioteca donde trabajamos o con la cual estamos vinculados dentro de estas políticas, y estas ya son políticas a nivel internacional, ¿sí? Y entonces, acá la ejercitación, obviamente esta es optativa, si ustedes quieren la pueden pensar durante las vacaciones. Esto es para ustedes, esto no es para la cátedra, esto es para que ustedes puedan pensarlo y si quieren compartirlo con el resto de los compañeros y con la cátedra también. Entonces la idea acá es que hagan una ejercitación, que se seleccionen uno de estos objetivos de desarrollo sostenible en
prácticamente todos ellos pueden incluir proyectos de biblioteca, ¿sí? Y entonces generen una política pública bibliotecaria a nivel provincial, regional o municipal o multimunicipal, ¿no? Porque pueden ser que se junten varios municipios y desarrollen una actividad conjunta. Entonces, esto, como somos de procesos técnicos, no vamos a hacer hincapié en servicios, sino en lo que son las infraestructuras, o sea, colección, catálogo, repositorio. Entonces, para pensar esta política pública, acá tienen un listado de elementos que debería tener. Esto obviamente es un recorte. Esto, por ejemplo, acá deberíamos incluir objetivos generales y específicos, el punto 1, un problema a resolver, en realidad requiere un diagnóstico, requiere elementos del diagnóstico, datos concretos. O sea, podemos pensar este listado de 6 puntos como algo muy abreviado, como para empezar a ejercitarnos en esto de generar una política pública, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Como para mostrarle cómo uno puede pensar esto. Entonces, este ejemplo lo he definido dentro del objetivo 9 de los ODS, ¿sí? Que el objetivo dice construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Y entonces el problema, ¿sí? Que he definido acá, que es un municipio, esto está inventado, ¿no? Pueblo del Sol, está inventado, y lo que se plantea que tiene una economía basada en la pequeña agroindustria y el turismo incipiente. Esta es la situación de muchas localidades en la provincia de Córdoba. Y que hay cierta desconexión entre el conocimiento, ¿sí? El conocimiento necesario para esta industria y los actores locales, que son emprendedores, pequeños industriales, comerciantes, agricultores, artesanos, bueno, gente que la está peleando en sus lugares de origen para sobrevivir y para establecer empresas que sean sostenibles. Y entonces acá viene la biblioteca, ¿sí? La biblioteca municipal, ¿por qué? Porque queremos que sea un organismo público. Y entonces la biblioteca municipal se piensa como un depósito de libros, como muchas veces se piensa en las bibliotecas, ¿sí? Y no se utiliza su potencial como infraestructura de información, de conocimiento para el desarrollo de esta comunidad. Y entonces el objetivo de esta política pública, que es el ejemplo, es reposicionar la biblioteca como un nodo central de información que piense la innovación y la sostenibilidad local. Local es muy importante acá, porque no es en general, sino es específicamente ubicada y localizada. Los beneficiarios directos serían entonces estos emprendedores, pequeños industriales, agricultores, artesanos locales, todos aquellos que generan algún tipo de valor sobre un producto o un bien o un servicio que antes no lo tenía. Beneficiarios indirectos después es toda la comunidad, porque una vez que funcionen estas pequeñas empresas, eso genera riqueza local que después se vuelca a todos los demás sectores. Y las acciones a desarrollar serían crear una colección específica para esto. ¿Por qué una colección local? Porque permite difundirla, mostrarla y accederla de manera separada a la colección general. ¿Sí? Si ustedes lo piensan y compran todos esos libros, pero lo mezclan con toda la demás colección, como que se pierde en el mar de materiales. Entonces, por eso la idea de generar una colección específica para esto, ¿sí? Y entonces la idea es crear esta colección, obviamente vamos a necesitar recursos para ello, y está pensado en dos niveles, en libros físicos o materiales físicos, pero además en un repositorio digital donde además de lo físico esté el acceso a material digital. Y la idea es unificar el acceso a estas dos colecciones, la digital y la física, a través de una interfaz de descubrimiento que ahí junte los metadatos, tanto de la colección digital como los del catálogo. ¿Sí? Esa es un poco la idea.
Los recursos, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos plata para comprar libros, necesitamos comprar el mobiliario necesario, se presupone que existe el espacio, pero también hay que invertir en infraestructura digital, servidor, software, personal especializado en esto, ¿no? Personal de apoyo después para cargar todos los datos. Y el organismo de aplicación sería la biblioteca pública municipal, pero se debería vincular con otros sectores también, con, acá lo puse como ejemplo, la Secretaría de Producción Municipal y otros organismos públicos como el INTI, el INTA, la Cámara de Comercio local o la Cámara de Productores local, la sociedad rural, lo que tenga, ¿sí? No hay un organismo, sino se construye una red también para difundir estas acciones y los servicios. Y la evaluación después, porque toda política pública necesita no solamente acciones concretas, sino también una evaluación con la cual vamos a evaluar esa política pública, si funcionó, si no funcionó, si hay que darle una vuelta de tuerca. Y acá se proponen dos tipos de evaluaciones, cuantitativos, o sea, de números, ¿sí? Acá la cosas sencillas como cuánto hemos incorporado y cuánto se ha usado, cuánto se ha consultado, y los indicadores cualitativos donde ahí ya incluimos otro tipo de abordaje, ¿sí? De entrevistas o a los beneficiarios directos y después también estudios de casos donde se documenta muy precisamente cómo esta colección local permitió mejorar algún elemento de productividad o sostenibilidad de estos beneficiarios directos, ¿sí? Estos casos de éxito son muy importantes, a veces también es muy importante de documentar los fracasos, justamente para poder ajustar y ver qué es lo que no funcionó, ¿sí? Los fracasos no los vamos a colgar en la página web, pero son muy útiles como documentación interna, ¿sí? Entonces acá tienen este ejemplo y la idea es que aprovechen sus vacaciones, aprovechen el tiempo libre para pensar alguna política pública dentro de estos términos. Bueno, muchas gracias. Acá terminamos ya la clase.